Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Este programa sale al aire gracias a la cortesía de Cortinas Basilio, la Casa Azul, su espacio de ideas en Totana. Esta tarde vamos a conversar sobre la Segunda República, el periodo comprendido entre el año 1931 y 1939, cuando finaliza la Guerra Civil y empieza la dictadura franquista. A criterio de algunos fue el periodo más convulso de la España reciente. No sé si será así, pero sí me gustaría de manera humilde poder conversar con mis invitados y que de alguna manera ellos lograran la explicación, si cabe, a lo que sucedió en esa fecha. Y de alguna manera también qué sucedió para que, siendo una etapa tan importante y vivida por absolutamente todos los españoles, haya 60 o 70 años después puntos de vista divergentes y hasta se quiere un poco de, sí, por qué no decirlo, odio. Mi invitado es Juan Ruiz. Buenas tardes, Juan. Hola, bienvenido. Buenas tardes. Alfonso Cayuela, buenas tardes, bienvenido, Alfonso. Pues no nos veíamos las caras hace mucho, pero... Hace mucho, pero como dicen por aquí, nunca es tarde cuando hay dicho. Exactamente, yo creo que la dicha va a ser buena esta tarde. Seguro que sí. Don Joaquín Maestre, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Lo que me importaba con esta cuestión es que yo entiendo que son puntos de vista que tienen ambos, los tres, pero son puntos de vista seguramente que diferentes, pero me gustaría que fueran objetivos en la apreciación para que los televidentes pudieran encontrar la explicación al sentimiento que hay en España hoy por hoy, a lo que ha sucedido, que yo no logro entender, porque siendo una cosa, como decía antes, siendo todos los españoles testigos de ese hecho, los puntos de vista son tan diferentes e irreconciliables. Le dejo la mesa abierta para que realmente le pregunto, ¿realmente fue la etapa más convulsa de la España reciente? Yo creo que no. Yo creo que ha habido no. mucha... El siglo XIX español fue terrible. Fue terrible con la guerra carlista. Sí, el siglo XIX fue tremendo y lógicamente trajo como consecuencia esto. Que en realidad el gran fallo, el gran problema fue Alfonso XIII, que fue el causante de un problema que dura hasta el día de hoy. Alfonso XIII, que no fue un mal rey, cometió el terrible error de apoyar la dictadura de Primo de Rivera, con lo cual deslegitimó a la propia monarquía. Y eso no se lo perdonó nadie. Y ese error es el que trajo como consecuencia la guerra civil y la posguerra, la dictadura y la posguerra, y hasta que hoy las cuestiones están enconadas, pero porque cada uno toma partido en aquel momento, y aquel momento pasó. La dictadura que la apoyaba Alfonso de Primo de Rivera, de alguna manera entiendes que no había otra salida, que no fuera esa, para los momentos reales que había. Para la dictadura, hombre, para la monarquía. Para la realidad política social de ese momento. La monarquía no tenía otra salida. La monarquía no tenía... Yo es que quiero centrar el tema, me gusta, más que empecemos a hacer grandes teorías, yo quiero hablar de este pueblo, de Totana, que es realmente lo que más conozco. Yo he leído algo, pero lo que más conozco es lo que pasó aquí en Totana. Y la dictadura era un proceso lógico debido a que la monarquía estaba en un proceso de decadencia. La restauración borbónica, que empezó después de la Primera República, estaba en decadencia total. De hecho, y la dictadura no fue un periodo eminentemente negativo al principio. Es decir, que la dictadura fue cogida con mucho interés por muchos grupos sociales de este pueblo. Los profesionales, las clases medias, los empresarios agrícolas, bueno, por supuesto las clases altas. Quien no lo recibió bien, lógicamente, fueron los sindicatos, pero los sindicatos en ese momento tampoco tenían una fuerza como para decidir nada. Es decir, que fue un periodo de gran optimismo, con lo cual yo creo que en el fondo la definición de dictadura no es un fallo. No es un fallo en el sentido de que la monarquía no podía hacer otra cosa, era una cuestión de supervivencia. O Primo de Rivera saca a los militares a la calle en el año 23, o realmente la monarquía allí se acaba. Allí se acaba. Entonces,
Lo que pasó es que la dictadura es una crónica de una gran decepción. Es decir, se plantearon grandes obras de las cuales no se hizo ninguna. Aquí en Totana, por ejemplo, el tema del Taivilla. El tema del Taivilla hacen una propaganda inverosímil, bestial. Incluso llegaron con avionetas que tirando papeles aquí, que por cierto Muñoz Palau, Martínez Muñoz Palau, que era un líder agrícola y que se había comprometido mucho con el Taivilla, casi se mata. O sea, se cae con la avioneta. Es decir, que hubo un optimismo muy grande porque la gente lo que quería era orden e ideas. Entonces la dictadura no fue ni nada, no fue ni orden ni idea, sino todo lo contrario. Es decir, y concretamente lo podemos hablar después si queremos, porque no quiero alargarme mucho, pero concretamente el año 30, que fue el año último de la dictadura, porque la Segunda República llega en el año 31, es un año donde en Totana todo estalla. Estallan las clases altas, los sindicatos por primera vez en toda Totana plantean huelgas generales que son triunfantes, los regantes están a puñetazo limpio, es decir, todo se decae. Las mujeres hacen una huelga, la primera huelga en la historia de Totana. Entonces, la República de alguna manera fue la conclusión lógica, la Segunda República fue la conclusión lógica de que la dictadura había fracasado, había decepcionado tanto a las clases altas, a las clases medias y, por supuesto, a quien no había ilusionado nunca, que eran los trabajadores. Bueno, yo por conta de lo que habéis hasta ahora, me gustaría hablar del periodo del 14 de abril de 1931 al 18-17 de julio de 1936. Era el Evidentemente, lo que yo pensaba. No, quizás la tentación está irnos a cuestiones tanto previas como posteriores a esa fecha, la tentación. Pero, y la tentación probablemente yo cometa el error de contradecirme a mí mismo, pero a mí me gustaría ceñirme, porque yo lo que creo que está, digamos, por lo menos a mí me inquieta, es despejar completamente, digamos, por qué fracasó la República, porque la República fracasó totalmente, fracasó. ¿Por qué fracasó? Entonces, yo, partiendo de ese principio, de ese acotamiento, porque yo ahora mismo seguro que hay temas de mucho más actualidad, en fin, 40.000 que no voy a hablar ni uno porque no quiero hablar de ellos, pues creo que es importante que sepamos qué es lo que pasó entonces para que fracasara, porque quizás si no hubiera fracasado, pues ahora seríamos un Estado republicano tan normal como los que puede haber en el resto del mundo. Entonces yo quisiera, primero esa precisión, digamos, temporal, y después hacer una serie de precisiones terminológicas que a mí también me inquietan. En el sentido, yo me acuerdo que la última vez que tuvimos una tertulia, que estábamos Ginés Rosa, tú y yo dije que yo no era franquista, y además que no sabía lo que era. Yo, como ahora he estado, digamos, documentándome un poco, porque yo creo que si Rajoy fue un fabricante de nacionalistas, Pedro Sánchez va a ser un fabricante de franquistas, te lo puedo asegurar, porque realmente ahora la gente se está preocupando, digamos, le inquieta un poquito más esas cosas. Bueno, yo empiezo por sentar que el franquismo como ideología política no existe. No existe ninguna ideología, como puede existir el nacionalsocialismo o el fascismo italiano o la falange. Pero se me están yendo de lo que pretendo. O sea, el franquismo, sí. Nosotros esta tertulia la concluimos con la llegada del franquismo. Sí, pero bueno, pero yo lo que quiero, por si acaso, eso, digamos, que digamos, yo voy a tratar de ser sincero y desnudarme, digamos, un poco. Es verdad que existe un franquismo que no es nada más que aquellas personas que consideran que Franco no fue el ogro de aquella época y que realmente pues era un dictador, eso nadie lo discute, pero que realmente, digamos, esa temporada, quizá quitando los últimos tiempos, fue buena para España. Eso por un lado. Después, también quiero insistir en no sacar las cosas fuera de contexto, porque el error que cometemos todos y a lo largo de todos los siempre es sacar las cosas fuera de contexto. A mí se me ocurrió una forma de resaltar qué pasa cuando sacan las cosas de contexto, y se me ocurrió compararlo
todos habéis oído de la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente. Bueno, pues resulta que esa ley que se argumenta siempre, se dice de ella como una ley cruel y vengativa, y todo eso, pues fue una ley muy humanitaria. Fue una ley humanitaria, porque cuando se hizo en aquel momento, se impuso aquella ley, que aparece en la Biblia, Antiguo Testamento por primera vez, ¿qué pasa? Que se puso para evitar que cuando alguien cometía un delito, pues se matara, se justiciara, por término, a él, a su familia, a sus hijos, a sus esclavos, hasta el ganado, si no lo podían aprovechar. O sea que yo creo que es importante, digamos, es verdad, pero sin salirnos de contexto, lo que es evidente es que no podría ser, digamos, igual un golpe de Estado ahora que lo que pudiera ser en el futuro. Después, otra cosa, debemos saber en qué estamos de acuerdo, para no, digamos, perder energías en eso. Estamos de acuerdo en esto. Pero vamos a ver, partamos que estamos de acuerdo y en qué estamos de acuerdo y en qué no. Para ello los voy a ubicar. No, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Ahora intervendrás tú. Me interesa ubicarlos en el tiempo. A juicio de cada uno de ustedes, ¿cómo era la España sociopolítica del año 30-31? ¿Cómo era la España sociopolítica del año 30-31? El año 30-31 habían nacido ya la vía industrial, el capitalismo se había hecho muy poderoso, los empresarios vivían muy bien y eso jugaban bastante a los trabajadores y eso creaba descontento. Empezó la CNT, o sea, los ácratas empezaron a crear conciencia, hicieron en Cataluña la de Dios es Cristo, montaron cirios importantes y ya en aquel momento el comunismo va entrando y el socialismo también. Y son ideas que están en Europa y tienen que entrar en España, y entran como es natural, porque la gente ya empezaba a viajar, ya la gente leía, no toda, pero leía. Entonces hay influencias de ese tipo de gente, y la dictadura de Primo de Rivera, que en principio creyeron todos, de hecho el Partido Socialista colaboró con ellos, los republicanos, los anarquistas, lo suyo es el no gobierno, también participaron, porque creyeron que era lo más adecuado. Porque la monarquía, evidentemente, como ha dicho Alfonso antes, estaba desprestigiada y no tenía sentido ya. O tenía que haber hecho una catarsis absoluta y no tenía en quién dejar la corona, o tenía que irse, y la república estaba gestionándose ya, se estaba trabajando ya. Entonces, en esa situación social, los políticos que se van tomando posiciones, incluso políticos de derechas, estaban viendo a la república como una solución. Porque en definitiva la república siempre es una solución, la más democrática de las soluciones que puede tener un país. La dictadura es justamente lo contrario. Y el fracaso de la Segunda República fue precisamente que fue una república, en lugar de ser integrante, una república de unos contra otros. En una república caben todas las sensibilidades políticas y luego en una cámara se discute y se acuerda o se desacuerda. Pero aquella fue una dictadura de la izquierda contra la derecha. Entonces, claro, todo lo que nace en contra de ya nace mal y terminó de muy mala manera. Pero yo recuerdo de la memoria de Azaña, que Azaña dice que Franco no se levantó contra la República, sino contra los que se habían adueñado de la República. Son palabras de Azaña, todo el mundo las puede leer. No te me salgas de contexto. No, es que no me voy a salir de contexto. Yo más voy a hablar de Totana. Voy a hablar de Totana, que es lo que a mí me interesa, porque podemos estar aquí divagando sobre cuestiones teóricas a nivel histórico. Yo quiero hablar de este pueblo, que es lo que yo conozco y lo que he estudiado. ¿Cuál era la situación de Totana en 1931? Pues la situación de Totana en 1931 es que tenía unos problemas estructurales bestiales. Tenía primero el problema del agua, que sigue estando. Ese problema no se ha ido nunca. Pero en aquel momento era muy virulento, porque no había ninguna infraestructura de riego de nada. Y aquí esta es una tierra donde la sequía es perenne, vamos, es continua. Ese era el problema fundamental. Yo lo diré después, porque tampoco quiero alargarme mucho. La República solucionó el problema del agua, porque la República empezó a construir el canal del Taivilla, que es la obra más monumental que se ha hecho en esta región para solucionar el problema del agua. La República en 1930, y la inauguración del segundo tramo fue precisamente en el Paretón,
que vino el almirante de Cartagena, Cervera, que estuvo el alcalde Sánchez Guevara, que estuvo la derecha, o sea, García Cayuela, o sea, el que era el líder... Bueno, no era el líder de la derecha, porque luego se hizo republicano, pero pues había gente, el mismo Muñoz Palau también estuvo, es decir, que se solucionó el problema de... Pero no solamente eso, la República fue el único régimen, el primer régimen de aquel momento que mejoró lo que era la red de infraestructuras del agua, porque no había agua corriente en las casas. En las casas de Totana no había agua corriente. La gente tenía que ir fundamentalmente a dos fuentes, a la de la plaza y a la de los frailes. La red estaba fatal. En verano prácticamente no venía agua. ¿Y la gente de qué iba a beber? ¿De qué se iban a limpiar? La República lo primero que hizo fue invertir dinero en que eso se solucionara. Otro tema fundamental. Esto que estoy hablando es el primer eje de la República a nivel general. Se inició el tema de la inversión pública. La dictadura decía que iba a invertir públicamente y no invirtió nada. Fue la República quien empezó a invertir. Y sobre todo una cuestión fundamental, que la República empezó a solucionar la gran diferencia de clases que había en este pueblo. En este pueblo no había una clase media como tal, en plan, era gente con mucho poder, porque era una derecha agraria, porque tenía el poder agrario y encima de todo tenía el agua de riego, y había un multiproletariado de gente que vivía del campo. Y solamente digo una cosa, la dictadura para lo único que sirvió fue para congelar los salarios de los trabajadores. Cuando durante la República del 31 al 36, y no eso creó inflación, los salarios de los trabajadores de Totana no pararon de subir. Pero vamos a ver, en esa época, y no quiero caer en esa época porque realmente me interesa otras áreas, ¿no? Pero no es menos cierto que la República prometió una ley de suelos, una ley de tierras y un aumento salarial que por incumplirlo los trabajadores se rebelaron también. Y estamos hablando de la época de la República. Sí. Por lo tanto, que incumplimiento hubo de todas partes. Pero no me interesa esa. Me interesa, Joaquín, háblame del 30 al 31. O sea, tu juicio, ¿cuál era la realidad en ese momento? Bueno, yo te doy la razón en lo que tú estás diciendo. Evidentemente, en el contexto de aquel momento, en España y en todos los sitios, precisamente lo que no había era clase media. En casi ningún sitio. Empezaba a surgir, pero no había que... Estaban los grandes terratenientes, los grandes millonarios, y después estaba la clase, digamos, proletaria, obrera y todas esas cosas. Eso era un marco, digamos, que se daba, yo creo que en todas partes del mundo. Vamos, no me digas tú que, no sé, bueno, no digamos en Inglaterra, en fin, Francia, en todos los sitios. Efectivamente, digamos, empezó a surgir el capitalismo, que yo más que... porque hay una cosa que tiene razón Carlos Marx, que evidentemente el capital es acumulación de trabajo. Esa es una frase que yo la vi y digo, pues este hombre tiene razón. Sí. Lo has clavado. Lo has clavado. No, es que cuando uno tiene razón, pero claro, lo que es evidente es que mucha gente acumula trabajo y hace capital y otra gente no acumula trabajo y hace capital. Pero bueno, pero yo más que capitalismo, yo empezaría a hablar del liberalismo, porque el liberalismo tiene como esencia el tener que consentir al capitalismo. Lo único que falta es que además de consentirlo es controlarlo. Esa es la cuestión, otra cuestión. Bueno, yo lo que sí quiero decir es que en el aspecto económico, digamos, hubo claramente varios periodos dentro de la Primera República, de la Segunda República. El primer periodo hasta que, vamos para simplificar y no hacerlo muy, digamos, muy técnico, hasta que ganó el Frente Popular. Lo que es evidente es que se aprobaron una serie de leyes bueno, voy a empezar antes. Desde el primer momento, lo que es evidente que los partidos de izquierda que no estaban gobernando en el primer momento, en los primeros momentos de la República, ya aleccionados por el ejemplo y el dinero de la URSS, de la Rusia soviética, y financiado esa fue la última etapa prácticamente. No. Eso fue desde el primer momento. No fue en el año 30. Lo que es evidente es que la política de la URSS... financiando la Rusia, como empiezan a financiar a Franco, Inglaterra, claro, Alemania... No fue la última etapa de la República en el año 34-35, cuando la URSS de alguna manera... Vamos a ver. La primera quema de conventos que hubo fue a los 2 meses de inaugurarse la República.
Y no es porque surgió porque era de repente una serie, sino porque realmente, digamos, esa era una de las consignas. La Iglesia no solo tiene poder, que lo tenía, no solo tiene capacidad de oponerse a nosotros, porque lo tenía, tiene una capacidad de gobernar las clases bajas, muchas de ellas, sino que además, lógicamente, es un enemigo a batir. Entonces, se iba contra todo lo que representaba la Iglesia en los dos términos, ¿no? Porque a veces distinguimos en la Iglesia la jerarquía de la Iglesia, las organizaciones eclesiásticas y la Iglesia de las personas que somos todos, porque por definición la Iglesia somos todos. Yo soy Iglesia, como dice una... Bueno, entonces, evidentemente, desde el primer momento, y sin interrupción de ninguna clase, esa persecución fue no solo contra los conventos y los edificios, no solo contra los religiosos y las religiosas, sino contra las personas católicas. Y ya que conoces tanto Totana, te diré que aquí tú conocerás el caso de no sé cuánto del Castro, ese del que vivía en el pastelero, pues simplemente que lo mataron porque el señor rezaba el rosario allí paseándose por el huerto. Sí, pero eso es la guerra. En la República no. Bueno, bien, pero yo les puedo asegurar es que eso fue sistemático, premeditado, digamos, y realizado continuamente. Incluso ya cuando llega el Frente Popular, ya vamos a pajera abierta ya esto ya era... Bueno, porque además, desde luego, de tontos no tienen un pelo, evidentemente. La táctica que siguieron para combatir, y además, en cierto modo, para combatir el sistema liberal, yo más que capitalista le llamo la verdad, el sistema de los latifundios, digamos, del control del agrario, en fin, incluso ya empezaba el control de las empresas. Primero vamos a hacer una serie de leyes para quitarles el dinero que tienen, o sea, para descapitalizarlo. Y cuando ya sepamos que ya hemos exprimido el limón todo lo que podamos, entonces lo que vamos a hacer es que desaparezca. Entendiendo por desaparecer lo que todos entendemos por desaparecer. O sea, irse, como dicen en los hospitales, exitus. Vamos para afuera. Bueno, entonces yo lo que creo es que eso conviene dejarlo claro. Conviene dejarlo claro porque yo creo que eso fue uno de los gérmenes de los fracasos. Lo que es evidente es que los partidos de izquierda, fundamentalmente el Partido Socialista, que era esencialmente, porque el Partido Comunista era poco en aquel momento, en aquel entonces era, digamos, era marxista-leninista. Por lo visto lo dejó de ser en Surerne cuando Felipe González y todo eso. Bueno, pues ese marxismo-leninismo para ellos significaba que aquí no puede haber nada más que una república y vamos a instalar... Vamos por el camino y de forma directa y clara y sin tapujos de ninguna clase hacia una república socialista ibérica, de países ibéricos. Vamos a continuar hacia adelante. Juan, 12 de febrero del 31, elecciones, donde de alguna manera queda demostrado que hay una de la parte de la población que era monárquica y otra que era pro-republicana. ¿Qué pasó? ¿Qué determinó? Porque creo que ahí fue el momento donde se proclama la república. Son unas elecciones municipales. Y hasta donde yo sé, no sirven para cambiar un modo de Estado, sino para elegir concejales y alcaldes. A la mañana, a las 12 de la mañana, ya estaban todos los republicanos preparados, con su gobierno preparado, en la casa de Miguel Maura. Cuando van saliendo los resultados, los de las ciudades, evidentemente, ganaron las izquierdas. Entonces ellos entraron directamente, echaron de los despachos a los que estaban allí y se pusieron ahí y proclamaron la república así, por las buenas. Y de inmediato ordenaron cerrar las urnas y que no se supiera. No obstante, se supo, porque en el ambiente rural había ganado la derecha. Pero bueno, la república se proclama y ya es un hecho. Pero porcentualmente había ganado más la república que la derecha, ¿no? No, en las ciudades sí. No, los resultados se conocen después. Pero bueno, hay un hecho ya, y es que de facto se ha proclamado la república. Y el rey se va. Alfonso XIII se va por Cartagena y ya está. Entonces se ha proclamado la república, que nunca fue legítimo, porque para que fuera legítima, hasta donde yo sé, que no es mucho, primero, o se hacen unas elecciones plebiscitarias, o como en este caso, tal y como estaba, se tenía que haber hecho un referéndum que jamás se hizo. Por eso muchos historiadores, dicen que Franco se levantó contra la legítima república. No es verdad, nunca fue legítima. No fue legítima porque unas elecciones municipales no cambian una forma de Estado.
No, evidentemente. Entonces, a pesar de que Alfonso, no, eso es así. En derecho político creo que es así. Y si no, que me rectifiques, Alfonso. Vamos a ver. Siempre hacia adelante. Aquí mis dos siempre hacia adelante. contertulios lo que están intentando es justificar, por ejemplo, una guerra civil y un golpe de Estado. ¿Quién Yo lo yo? entiendo. Perdón, ¿quién yo? Yo lo entiendo. Perdón. No sé por más que yo Pero digo, cuidado, vamos a lo que vamos. La República no se proclamó así que tal como tú estás diciendo. Eso no fue Así lo así. dicen muchos historiadores. Porque muchos. es un... No. Yo he leído mucho y no sé qué historiador barajarás tú, a no ser que sea historiadores muy retestinados de cierta época de este país. En principio, no fue un proceso eso de que se reunieran 4 y ya está, la República, ni mucho menos. Era una cuestión de días. O sea, ten en cuenta que las elecciones son el día 12, cuyos resultados empiezan a saberse en la noche del día 12. En Totana empiezan a saberse el día 12, en la noche del día 12. De hecho, aquí en Totana vencen las izquierdas. Aquí en Totana la sociedad obrera, que ni la UGT ni el Partido Socialista, que no existía, consiguió 11 concejales. El Partido Republicano Radical Socialista consigue 2. Y el bloque monárquico, que más que bloque era un disbloque, porque realmente no había unidad, o sea, era gente que se habían apuntado ahí, porque como era lo que había, pues, porque realmente lo que son los monárquicos se disuelven totalmente, sacan 9. Lógicamente las izquierdas tenían mayoría. ¿Qué pasó en este país? En este país la República nadie la había planificado ni la estaba esperando. Nadie. Ni el rey, ni Azaña, ni nadie. Ni Largo Caballero. Nadie. La República fue un proceso de 2 o 3 días donde se manifiestan 2 cuestiones. Primero, que el régimen monárquico estaba ya carcomido total. De hecho, el rey se va cuando el general Aznar le dice, oiga, ¿qué hacemos? Y él le dice, no, pues usted tiene que sacar la Guardia Civil a la calle. Y el general... No fue Aznar. No fue Aznar. Era el jefe de orden público... No. El jefe de orden público era Aznar. Era el general. Pero no el general Aznar de Totana, era otro. Sí. No tiene nada que ver. Y el general Aznar le dice, Majestad, ¿usted qué quiere? ¿Que caigamos aquí en un baño de sangre? Dice, usted tiene que hacerlo. Y el general le dice, yo, esa responsabilidad histórica, yo no soy capaz, ni moralmente, ni políticamente, ni en cuanto a decisión personal, de hacerla. Yo no voy a sacar la Guardia Civil a la calle. Perdona, Manuel. Entonces le dice el rey, ¿qué solución me da usted? Dice, eso es un tema suyo. A los 10 minutos prácticamente el rey ya estaba haciendo el equipaje. Es decir, que la monarquía estaba que se caía. Estaba corroída, es decir, que no fue ni un golpe de Estado ni nada por el estilo. Previamente, en la noche del 12 de abril, en pueblos, y fue el primero Eibar, empiezan a salir en los ayuntamientos banderas republicanas. Y durante esos 2 días es cuando se decide el futuro de la República. Ya a los 2 días, de forma espontánea, en la Plaza del Sol de Madrid se junta un gentío. Había a lo mejor casi 100.000 personas. Y allí se proclama la República. Y eso ya se corre como una balsa. Es decir, ¿qué pasa en Totana? Cuando digo que no fue ningún golpe de Estado porque era totalmente imprevisto, es que en Totana se enteraron prácticamente a las 12 de la noche de ese día, cuando la República se había proclamado en Madrid a las 4 de la tarde. Nadie se lo esperaba. ¿Y qué pasó? Se fueron de aquí los republicanos, se fueron en un taxi y se fueron a Murcia. Y entonces llegan a Murcia y ven que en la torre de la catedral hay una bandera republicana y un montón de gente en la calle diciendo viva la República, ya bajo la monarquía. Bueno, pues esta gente llegan a Totana y le dicen al personal, oye, que la monarquía, esto ya no es monarquía, somos república. Bueno, pues a las 7 de la mañana convocan una manifestación que sale desde el ayuntamiento, sale de la plaza del convento, de la plaza de la Cierva, van hasta San Roque, bajan para abajo, van a San José, van hasta la plaza del Ramblar y luego suben otra vez para arriba. Y desde allí, el médico García Cabrera, que era el presidente del Partido Radical Socialista, saca la bandera. O sea que de golpe de Estado nada. Nada en absoluto. Es decir, era un régimen que estaba podrido, y que la única solución, que la tenía que haber tomado cuando declaró la dictadura antes, se fue.
y se fue por Cartagena. Pero no hay golpe de Estado. Yo- he dicho esa no hay palabra golpe en de ningún Estado. momento. Yo no Mira, he dicho en ningún Ni momento. un disparo, Perdón, ni un yo disparo, no he mira, dicho- no hubo ni un disparo, Perdón. no hubo ni un disparo, ni un enfrentamiento en absoluto. La monarquía cayó a plomo y nadie la tiró, ya estaba Nadie caída, la tiró. lo he dicho yo antes. La monarquía La cayó monarquía a plomo. Y lo que no podemos hacer es decir que Stalin estaba aquí en España en el año 31, cuando el Partido Comunista en el año 31, que era el partido sovietista, era marginal. En Totana, el Partido Comunista se crea en el año 34. ¿Y cómo se crea? Pues 4 personas, entre ellos Deogracias, los hermanos de Gómez Rosa, Deogracias y Joaquín, que estaban dentro de la Casa del Pueblo, crean la agrupación del Partido Comunista dentro de la misma Casa del Pueblo, pero que eran 5, no eran más. Es decir, dejemos el fantasma de Stalin porque eso no es cierto. No, vamos a ver, no. Yo no he la palabra Stalin en ningún momento ni la palabra golpe de Estado. No, pero yo sí lo he podido, y yo voy a no. tratar de defender mis tesis. En el sentido de que yo no considero, efectivamente, el Partido tiene razón, el Partido Comunista estaba naciendo en ese momento. Pero el adoctrinamiento, las instrucciones, la financiación y hasta los cursillos para hacer, como se diría ahora, estaban porque el Partido Socialista, que sí tenía fuerza, era marxista-leninista. Así como otros partidos de izquierda republicana, que tú has nombrado, efectivamente no eran partidarios de una república socialista soviética, porque no lo eran, efectivamente la combatieron. Bueno, yo no voy a discutir la legitimidad de la república, porque creo que la república vino a cubrir un vacío de poder. Sí, claro, porque la monarquía un vacío de poder. Esa es una buena definición. Esa es una buena definición. Pero además, incluso ni siquiera voy a discutir que hay movimientos revolucionarios súper justificadísimos, que para mí lo importante no es tanto cómo ya hemos tenido poder, sino lo que hayan hecho con él. Lo que hayan hecho con él. Bueno, yo lo que digo es que evidentemente había, digamos, porque la derecha y los grupos de derecha no estaban organizados en la República, estaban realmente muy desunidos, muy desorganizados, muy poco estructurados. Y efectivamente, sin embargo, la izquierda era más disciplinaria, más, digamos, más... no voy a decir, no me gusta la palabra manejable, pero sí, digamos, más adoctrinada en el sentido, y sobre todo la palabra es disciplinaria, o sea, que es más disciplinaria. Entonces, yo no voy a meter, partiendo de la base de eso, yo lo que entiendo es que hubo un proceso de deslegitimación desde el momento en que, para mí, lo importante es que llegó un momento cuando ganó el Frente Popular que entonces ya esto fue a pajera abierta. Evidentemente ya, pero además que lo decían ellos, el mismo Largo Caballero decía que esto no se resuelve con papeletas en las urnas. Esas son palabras textuales que no sé yo si tú las conoces, yo las he leído aquí y las he leído en algunos sitios. Y Prieto, que sin embargo era más moderado, que no era partidario de esa línea, pues realmente esto, digamos, no era partidario de ir por el camino ese hacia la sovietización de España. Porque además el tema, por ejemplo, el tema de las comunidades autónomas empezó con el Cataluña y el País Vasco, pero automáticamente todas a la limón. Todas a la limón. Ya todo el mundo veía, bueno, pues aquí lo que está claro es que esto es una república socialista soviética. Bueno, y por eso yo ya, digamos, en el periodo de lo que es el Frente Popular, desde febrero hasta el propio 18 de julio, fue cuando ya se quita todo el mundo la careta y habla claramente. Pero vamos a ir, Joaquín, Juan y Alfonso, cronológicamente. Pasan las elecciones del 12 de marzo del 31, que de alguna manera eran elecciones municipales, pero que con la ausencia del monarca, como comentamos aquí, la República toma el poder. ¿Okay? En el 28 de junio del 31 se convocan elecciones generales, que eran elecciones legales, como tenía que ser, ¿no? Y gana el Partido Socialista. No, bueno. Gana el Partido Socialista. Vamos, ahí había más un equilibrio de poder. Quien gana realmente a nivel nacional es el Partido Radical. Entra Azaña, que era de izquierda, pero era más republicano. Centro-derecha. Entra Azaña en el gobierno y en ese bienio se hace la Constitución del 31. Coméntame esa etapa. Los diferentes puntos de vista, Joaquín. Bueno, necesitaba, el nuevo Estado necesitaba una Constitución, inevitablemente, necesitaba un soporte jurídico
Y se hizo una constitución liberal, bastante abierta, bastante razonable. Quiero decir que creo que la constitución del 31 pocas pegas se le pueden poner. No fue muy consensuada, pero en realidad se consiguió una constitución aceptable, digamos. ¿No entiendes tú, Joaquín, Juan, perdón, y ahora que en esas citas que hace la Constitución, la ruptura con la Iglesia fue adecuada en ese momento? Vamos, ¿o fue crear un conflicto innecesario? Como he dicho antes, Joaquín, la Iglesia era el enemigo a batir. De hecho, anteriormente, en la misma República, a la hora del voto femenino, mucha parte de la izquierda no quería el voto de la mujer. ¿Por qué? Pues porque la mujer iba más a misa y estaban manejadas por los curas. Y entonces sabían que las elecciones se las iban a perder. De hecho, Victoria Kent, que era mujer, se opuso al voto femenino. Y ganaron, el voto femenino se ganó con las derechas y oposición de parte de las izquierdas. La derecha parte de las izquierdas y una parte se opuso. Aún así ganaron. Pero el miedo estaba en que la Iglesia manejaba a las mujeres, manejaba las conciencias a través del sacerdote. Entonces era el enemigo a batir. En lugar de hacer un concordato, un convenio, algo así, pues ahí es donde hay una parte, digamos, negativa, que es la que genera, pero más que nada porque lo permiten. Sale algún descontrolado, va a pegar con la Iglesia y las autoridades se callan, lo dejan hacer. Y la iconoclastia fue terrible porque se quemaron muchas iglesias, se quemaron demasiadas obras de arte. Murcia en concreto, un alcalde socialista, el señor Piñera, vio lo que estaba viniendo y cogió una serie de personas y las obras de arte de Murcia, las obras religiosas, se metieron todas en la catedral y se custodiaron hasta el final de la Guerra Civil. Pero, por ejemplo, el convento de San Francisco, de los franciscanos, la iglesia de San Antolín, se quemaron, se hicieron bicarbonato, la mejor va de Salcillo estaba en San Francisco y se pegó fuego. Entonces, quiero decir que la Constitución, tal vez la ruptura con la Iglesia, no era tan explícita en la Constitución como luego fue en la calle. Y las autoridades lo único que hicieron fue mirar a otro sitio. ¿Es que están espoleando? Pues sí o no, no se sabe exactamente. Lo que sí está claro es que las autoridades no cortaron aquello. Alfonso, ¿tu opinión sobre eso? No estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo en base al estudio histórico, no lo estoy diciendo en plan teórico ni ideológico ni nada. Vamos a ver, lo que se dio el 21 de mayo, 25 de mayo de 1931, que es cierto que hubo monumentos religiosos en Murcia que se asaltaron. En Totana también. En Totana no se hizo ninguno. Perdón, eso es, ahí no tienen, ahí sí que no, porque ese tema lo estudia yo. No, perdón, y te voy a decir lo siguiente, vamos a ver. El 25 de mayo de 1931 se queman ciertos monumentos religiosos en Murcia. Eso de que las autoridades pasaron no fue así. Y os digo un ejemplo concreto, y vuelvo a Totana. ¿Qué pasó en Totana al día siguiente? ¿Qué pasó en Totana al día siguiente? Aquí podía, según vuestra teoría, es que el ayuntamiento podía decir, venga, a quemar iglesias. Pues fue todo lo contrario. Perdonar. En Totana se hizo todo lo contrario. De hecho, hay una nota de prensa, en la prensa de ese momento, tanto en La Verdad, que era un diario católico y conservador, como en El Liberal, que era un diario republicano y progresista, en que tanto la comunidad franciscana del convento como la comunidad de las Hermanas de la Inmaculada agradecen a los partidos y a los sindicatos republicanos de que cuando se enteraron de que en Murcia se estaban empezando a quemar iglesias, aquí los obreros y la gente del Partido Radical Socialista y la gente del Partido Socialista Obrero y la gente de los sindicatos guardaron durante esas noches, estuvieron sin dormir guardando tanto los dos conventos como las iglesias. Es decir, en Totana no se quemó nada. Y cuidado, ¿qué pasó en Murcia? El problema era el siguiente, es que la iglesia estaba totalmente fuera, estaba outsider total en ese momento. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué pasaba con la dictadura? El matrimonio civil era ilegal. El divorcio era ilegal. Los anticonceptivos eran ilegales.
Los hospitales legalmente eran de la Iglesia. La convalecencia de Murcia, que era el hospital fácticamente provincial, era de la Iglesia. Los colegios, la gran mayoría, eran de la Iglesia, a excepción de cuatro escuelas que había por aquí, que no había más. ¿Qué pasó para que la gente en Murcia, prácticamente a 15 días o un mes de la proclamación de la República, le diera por quemar iglesias? ¿Eso pasó así porque estaba planificado por Stalin, como te dice? Pues no, señor. ¿Qué pasó? Pues hubo una cosa que fue un mitin de los carlistas. Los carlistas era la forma más extremista de la derecha antirrepublicana. ¿Y cómo se llamaba el partido carlista en ese momento? Partido Nacional Católico. Pues bueno, hacen un mitin en Murcia, diciendo que había que empezar ya a plantearse que esta república había que tirarla. Estaban llamando a la gente a la rebelión y al golpe de Estado. Y la gente se mosqueó tanto que empezaron. Pero eso quedó ahí. Y las autoridades lo cortaron. Solamente en Murcia, porque de alguna manera les pilló, en Murcia ciudad, pero ni en Cartagena. En Cartagena no hubo quema de iglesias. En ningún pueblo de Murcia, solamente ese caso. Y en Totana, por supuesto que no. Es decir, que entendamos el tema. Y cuidado, no victimicemos a la Iglesia, No victimicemos a la Iglesia en absoluto, porque estuvo desubicada totalmente. Ellos no se enteraban que un régimen constitucional no es un régimen clerical, que las libertades constitucionales son la libertad de culto. Y ellos no podían pensar que en España la Constitución del 31 dijera sencillamente que aquí en España había libertad de culto. Eso no lo podían admitir, cuando en España ahora mismo hay libertad de culto. Cuando en España ahora mismo los crucifijos no están en las iglesias. Ellos se tendrán que haber adaptado. Y ese papel beligerante que hubo... No vayas ahora, porque entonces si me vas a... Vale. Me vas a buscar Y la corto, lengua y no quiero que me busques la lengua. corto. No quiero que me busques la lengua. Una precisión. Bueno, yo... Una precisión. La convalecencia jamás fue el hospital provincial. Hacía las veces porque a mi madre la operaron allí de un oído y era el hospital de referencia a nivel provincial, no había otro. El de San Juan de Dios, que estaba al lado. Perdón. Estaba un hospital que era el de San Juan de Dios. He dicho la convalecencia, pero vamos, es eso. Bueno, la convalecencia era el hospital provincial y lo llevaba monjitas. No fue nunca hospital provincial. Nunca lo fue. Estaba el hospital de San Juan de Dios, que ocupaba el lugar que hoy ocupa. Precisamente, los hospitales eran de la Iglesia todos. Todos. Era provincial. Eran todos de la Iglesia. Ese es el problema. Los cementerios también eran de la Iglesia. Si tú no eras católico, no te podían enterrar allí. Era un problema. Y la Iglesia no se adaptó, que eso tenía que cambiar. Hay una obra de un totanero, un excelente libro, que es la historia del totanero Antonio Martínez Hernández, que es la historia del Hospital de San Juan de Dios, que es el hospital provincial que hubo en Murcia hasta que hicieron el que ahora es Reina Sofía en su principio. Y ese estaba donde ahora está la comunidad autónoma, que fue Diputación Provincial. Lo tiraron para hacer esa comunidad, el edificio ese. Y mientras habían hecho al lado de Vistabella el hospital provincial. Ese era el hospital de San Juan de Dios, que era el hospital provincial, que lo regía la Diputación y un consejo médico. La convalecencia fue un retiro de sacerdotes, nunca fue un hospital. Se utilizó como hospital de sangre en momentos concretos. Y creo, me remito a algo que encima médico y secretario de la Real Academia de Medicina, algo más que es de él, sabrá eso que nosotros. Joaquín. Bueno, yo me quedo con la frase esta tuya de que has dicho que cuando hubo ese levantamiento carlista, elevar la voz de los vivos, eso se quedó ahí. O sea que evidentemente que hubo voces de discrepancia contra la República, estaba el partido monárquico, o sea que no. Pero que realmente no eran representativos. Realmente aquí la mayoría de los partidos que realmente se iban estructurando y organizando, digamos, estaban por la labor de crear una república. Claro. Querían crear una república. Claro, o sea que no nos equivoquemos. Lo único que yo digo es que realmente la idea que tenía los partidos socialistas fundamentalmente, que eran marxistas-leninistas, era una república de izquierdas, en la que no existían y se eliminaban todo lo que significaba derecha. Yo he leído una anécdota muy curiosa, digamos, también creo que es ilustrativa. Cuando se hicieron las elecciones de febrero del 36,
yo no sé lo que decía la Constitución exactamente, pero el caso es que cuando había unas elecciones, la constitución de las Cortes se hacía inmediatamente, no es como ahora, se hacía inmediatamente, y dentro de la propia, digamos, Corte se creaban unas comisiones que realmente podían poner en duda, digamos, elecciones de determinados distritos. Entonces, pues ellos, lógicamente, la política que sea, como en este momento ya en el 36 dominaban los que estaban presentes en las Cortes, porque en el momento que se cuestionaba un determinado distrito, automáticamente esos diputados no votaban, no estaban, digamos, tomados, no habían tomado posesión. Entonces, realmente, claro, esas Cortes empezaron a cuestionar todas las elecciones que se hicieron en los partidos, por ejemplo en Almería, por ejemplo en Granada, en Cuenca, y a mí me ha sorprendido la anécdota curiosa de que por lo visto, no sé qué partido fue, no sé si fue el de Miguel Maura, el que cuando realmente había que repetir las elecciones, por ejemplo en Cuenca, estaban estudiando hacer una candidatura en la que estuvieran Franco y José Antonio. Y José Antonio dijo que con Franco no se metía en la misma lista. Eso, como anécdota. Franco había sido candidato en Cuenca. Sí, en las porque Franco en un momento determinado tuvo ciertas. Ahora, Franco también es verdad que en aquella época se dirigió, porque él era, digamos un general de lo que es la cúpula de eso, porque eso es otra técnica que utilizan los partidos, digamos, de ultras, tanto el nacionalsocialismo como el fascismo italiano, como el Partido Comunista. Automáticamente que llegan al poder, lo primero es que hacen, celebran digamos, a esa sociedad con el fin de apoyar, de quitar cualquier tipo de oposición. Entonces, una de las cosas y división de poderes, nada, porque aquí había unas comisiones en que tú te podías cargar un juez, ese juez cesado, punto. O sea, que libertad de poderes, yo solamente he visto de que realmente en un momento determinado había jueces que normalmente a lo mejor eran demasiado conservadores, pero que eran jueces al fin y al cabo. Vamos a echar hacia adelante, porque quisiera sacar algo en cuenta. Uno de los logros de las características más importantes de la época de la República fue la creación de la Ley de Tierras. Ajá. En esa ley se pretendía, entre otras cosas, quitar los grandes terratenientes de Andalucía. Llama la atención que hoy sea Andalucía la región más deprimida de España, no sé. Es curioso, ¿no? Que a lo que se pretendió dar justicia sea la ciudad, la población más injustamente tratada, ¿no? Y otra cosa que llama la atención y quiero la reflexión de ustedes es que se le concedieron ciertas mejoras a Cataluña a través de la estatutos de la Generalitat. Esa causó mucho malestar en la derecha. ¿A qué creen usted que se debió ese malestar que había a nivel social en la derecha? Bueno, en realidad Cataluña la protección que se le hizo fue proteger a sus productos, pero eso ya venía haciéndose desde la Primera Guerra Mundial, que eso fue lo que hizo, lo que Cataluña tenía el PIB más bajo de España. Pero entonces se le han añadido beneficios añadidos. Porque siempre hubo, a partir del siglo XIX en Cataluña nació el nacionalismo, cuando se hicieron ricos, gracias al resto de España, y entonces había una contestación siempre, y había un enfrentamiento que ya estaba ahí, y entonces pues la única forma de callarlo era darles más privilegios, más dinero, más apoyo. Yo creo que las reformas que intentó hacer la República, por ejemplo la reforma agraria, nunca se llevó a cabo. Nunca la tomaron en serio, vamos, hablaban mucho de ella, pero realmente nunca la hicieron bien. Creo que tal vez un reparto más justo, que era lo que en su inicio pretendían, hubiera sido lo ideal. No hubiera sido eso, no era, Juan, una idea populista perfectamente planificada, cuando tú prometes que vas a dar tierras y al final te quedas en eso. Pues es un populismo, una forma de populismo también, claro que sí. Claro que sí. O sea, podemos entender entonces que la República en ese momento tomó medidas populistas también. Sí, claro que las tomó. Bueno, evidentemente la idea no es tanto repartir tierra, sino como establecer unos salarios mínimos y una obligación de contratación. La ley de tierra contemplaba quitar los latifundios. Sí, bueno, eso lógicamente combatir eso. La apropiación. Yo estoy totalmente... Ahí sí que estoy con mis dos contertulios de acuerdo. Y yo creo que fue de los pocos fracasos legislativos que tuvo la República, fue la ley de reforma agraria. De hecho, el Frente Popular ganó las elecciones precisamente diciendo que iba a retomar la reforma agraria.
En cuanto a lo que ha dicho Joaquín antes, lo de las comisiones, eso realmente es un absurdo. Y te lo voy a demostrar por la sencilla razón, porque en la República, tú dices, no, es que fue una república de izquierda. No es cierto. Hombre. No, perdona. No fue una república de izquierdas. Fue una república que tuvo momentos de izquierda, de centro-izquierda, No. de izquierda, perdona, Sí. de centro-izquierda, de izquierdas, y ganó la derecha. Porque en el 33, las elecciones de noviembre del 33, precisamente quien la gana es la derecha. Es decir, que hubo república de derechas, de izquierdas y de todo. Como en cualquier democracia. Es decir, que esa cuestión que planteáis vosotros Pero entonces, de que... ¿por qué no le dio el poder el presidente del gobierno al de la CEDA, que fue el que ganó? Es que no ganó la CEDA. Robles. Bueno, ganaron. No ganó la CEDA, ganó el Partido Radical. Y fue una coalición entre el Partido Radical y la CEDA. Y aquí en Totana, por ejemplo, para demostrar eso, es que como la ley de... Otro de los fracasos quizá de la República es que no cambió la ley local de la dictadura. Pues en Totana, cuando la derecha gana a nivel nacional, viene Tomás Maestre Zamora, que era tu tío... Zapata, perfectamente. ¿Era tu tío? Era tío, mi hermano. Exactamente. Viene él y el que era líder en aquel momento del Partido Radical y destronan el ayuntamiento de izquierdas. Y a partir de ese momento, Totana tiene ayuntamiento de derechas prácticamente durante 2 años. Es decir, eso de que había unas comisiones que a la derecha no la dejaban, no es cierto. La derecha, como en cualquier la República, como cualquier democracia, hubo derecha, hubo izquierda, sí. Hubo centro-izquierda y hubo centro-derecha. Y perdona, el Partido Socialista no era marxista-leninista. Había vamos a ver, había sus diversas facciones. Unas veces dominaba Prieto, otras veces dominaba Largo Caballero. Pero eso de que el Partido Socialista había marxista-leninista. De hecho, el Partido Comunista en Totana sale del Partido Socialista. Pero cuidado. Y Carrillo era socialista al principio. Exactamente. Pero cuidado. Si había un partido que era eminentemente constitucionalmente prorrepublicano, era el Partido Comunista. El Partido Comunista, incluso muchas veces más que Largo Caballero, decía que la República tenía que seguir siendo lo que era. Y decía lo siguiente cuando empezó la guerra. Decía, primero vamos a ganar la guerra y después transformaremos esto. El Partido Comunista nunca fue antirrepublicano ni anticonstitucional. Sí. Y yo sí quiero, por ejemplo, hablando de la Constitución, la República tuvo sus triunfos verdaderos y que nadie puede cuestionar. Por ejemplo, la educación, exactamente. La educación en Totana se revolucionó. De estar solamente en manos de la Iglesia y 4 colegios que había por ahí, pues el ayuntamiento crea prácticamente 40 escuelas. Y cuando las escuelas que eran locales alquilados dejaron de ser ya útiles, construyó las 4 escuelas que ahora mismo existen. Por ejemplo, el Colegio Santiago, que era el Colegio Manuel Azaña, en aquel momento, lo construyó la República. El Colegio Santa Eulalia, que no se sabe cómo se llamaba, pero por supuesto Santa Eulalia no, lo construyó la República. Empezó a construir el Instituto Laboral, lo que pasa que la guerra no permitió terminarlo. Y sobre todo construyó el Colegio de la Cruz. Es decir, la reforma que hizo en Totana, ¿qué significaba eso? Que en Totana solamente tener educación los ricos, los pobres, los hijos de los trabajadores, empezaron a tener educación. Pero no solamente eso. ¿Cuál fue también el triunfo de la República? La sanidad. Es que aquí no había sanidad. Es que cuando la gripe española del 18, aquí el gobierno monárquico, ¿qué hizo? Pues la única idea que tuvieron para una gripe que murió, hay estadísticas por ahí que dicen que en Totana mueren 3.000 personas de gripe española. 5 segundos nada más, 5 segundos, permíteme. Pues lo único que se les ocurre es hacer un baile de caridad en el casino. Pues bueno, la República fue la primera vez en que se vacunó a todos los niños de Totana del tema de la viruela, cuando la viruela era la enfermedad infantil con más mortalidad. Eso lo consiguió la República. La primera vez que se puede decir que hay un sistema público de asistencia sanitaria en Totana, lo hizo la República. Es decir, que de fracaso nada en absoluto. La República fue de los primeros intentos democráticos que hubo en el siglo XX. Lo que pasa con una coalición
de fascistas, de militares de extrema derecha y de una iglesia que no sabía que se creía que porque se aprobara el divorcio ya le iban a quitar a ella todos los privilegios, esos tres poderes destruyeron la República y la República no pudo hacer nada. Con la ayuda de Hitler y de Mussolini, la República estaba muerta desde el principio. Cuando Mussolini y Hitler apoyan a Franco, la República estaba caput. Y aún ahí, los trabajadores y la gente progresista de este pueblo de Murcia y de España fueron capaces de hacer resistencia durante 3 años al fascismo internacional, a las tropas de Hitler, a las tropas italianas y a las tropas de Franco. Una cosa, la llegada de Franco a la situación política de España viene cuando ya los españoles, la República y el CEDA, no logran ponerse de acuerdo. Realmente el CEDA toma el gobierno 2 años después de ganar las elecciones, como comentaba Juan. Pero entonces, Manuel, por ejemplo, ahora mismo que no hay acuerdo, entre la derecha y la izquierda, porque ha habido una moción de censura, vamos a hacer un golpe de Estado, eso no tiene sentido. Pero te pregunto una cosa, gana las elecciones y 2 años después gobierna. ¿Quién gana? El CEDA. No, bueno, gobierna sí, en el 33 gana las elecciones hasta el 36. Hasta el 36, hasta sí. febrero. Sí. ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos para que en el año 34 se haga una huelga general, que son los polvos de aquellos lobos? ¿Por qué razón se hizo una huelga general? Bueno, yo me gustaría decir algo a lo que has dicho tú. Yo, primero, efectivamente, el Partido Comunista era un partido republicano, pero hay un principio de derecho, que se aplica incluso en el derecho positivo, que las cosas son lo que son, no lo que dicen que son. Y evidentemente, ni la República Socialista Soviética, ni la República Popular China, ni menos la República de Corea del Norte son repúblicas, estarás de acuerdo conmigo, ni la República Democrática Alemana no son repúblicas. Quiero decirte con esto, que es la introducción a que el modelo de república que tenía el Partido Socialista, no el Partido Radical Republicano, que era de izquierda, pero no... bueno, el Partido Comunista, eso. Los anarquistas, que después se llevaban todos a matar, pero evidentemente que ahí estaban de acuerdo en este aspecto. Digamos, era una república de izquierda y era una república esencialmente sovietizada y que sin... Oye, que... Joaquín, hombre, ¿eso que lo has leído en este libro? No, hombre, yo te digo... La propia república, las propias izquierdas, también entre ellos empiezan a pelearse. También empiezan a matarse entre ellos. Claro. ¿Pero cuándo? ¿En la guerra? No, antes. ¿Antes cuándo? Hombre, las checas cuando empiezan. ¿Las checas? Sí. Por Dios y por la Virgen. Antes de la guerra no existía ninguna checa, por Dios. No tiremos los argumentos, esos son muy vacíos. El PUM en Cataluña, ¿cuándo empieza a enfrentarse con los mismos? En el año 37, que había 2 años de guerra. Eso no es así. Hombre, por Dios, el PUM era un partido democrático, bueno, era un partido marxista-leninista, trotskista, pero entre las izquierdas no hubo enfrentamiento. Pero es que no hubo enfrentamiento tampoco entre las derechas. Es que es radical mentira. Es decir, hubo más muertos en la transición española del 78, entre ETA, entre el GAL, entre la extrema derecha. Coño, que aquí se mató a un presidente del gobierno, que era Ernest Lluch. No, perdón, a un ministro que era Ernest Lluch. Que a José María Aznar, que era el presidente de la oposición, le metieron una bomba. ¿Por eso íbamos a hacer un golpe de Estado? ¿Íbamos a hacer una guerra que costó un millón de muertos? Por favor. O sea, no me defendáis. Es que además es indefendible. La República fue una democracia desde el principio hasta el final, con sus contradicciones, con sus problemas, como cualquier país democrático lo tiene. Pero ni el Partido Comunista ni el Partido Socialista, cuando ganó el Frente Popular en el 36, querían la toma del Estado. ¿Por qué? Porque el programa del Frente Popular... En el 34 sí querían la toma del Estado, Alfonso. ¿Cuándo? No? ¿Quién? En el 34. ¿En Asturias? Oye, aquí en... Pero vamos a ver. Oye, ¿tú te acuerdas de Reynosa? Lo que pasó en Reynosa aquí cuando... ¿tú te acuerdas de Reynosa? ¿Tú te acuerdas de lo que pasó en Reynosa en el año 80 y pico con la reconversión industrial? El pueblo secuestró prácticamente a una compañía de guardias civiles. Hubo varios guardias civiles heridos. Eso es una lógica de cualquier... lo que pasó en Asturias, aquí en España, que los obreros se enfrentaron... Perdona. Lo que pasó en Asturias, en España, que los obreros se enfrentaron a la Guardia Civil y después al Ejército, pasaba en toda Europa. Pasó en Turín.
con las huelgas de los trabajadores. Perdona. Me está diciendo que un partido democrático. No puede aceptar un... Vamos a ver, eso fue una huelga general que fue un fracaso en toda España. Pero en Asturias, los mineros estaban muy jodidos y empezaron a utilizar la dinamita. Pero eso no pasó en España. En aquella época pasaba, por ejemplo, en el Havre, en Francia, los obreros le tiraban cartuchos de dinamita también a la policía. O sea, eso no pasó en España. Y en Francia se planteó la gente, los militares traidores se plantearon dar un golpe de Estado que nos iba a costar una guerra, que les iba a costar una guerra de 1 millón de muertos. No. En Inglaterra, cuando los mineros ingleses en los años 30 de Gales salían a la calle, bueno, quemaban Troya. Y allí se planteó alguien un golpe de Estado. Eso es normal. Una cosa en ese momento, y perdona mi ignorancia, Alfonso, te pregunto una cosa, en ese momento, hablando 34, 36 prácticamente, que está ya, ¿ok? ¿Qué intereses extranjeros había en España para... El fascismo. No. El fascismo. Solamente el fascismo. Solamente el fascismo. A la Unión Soviética no le interesaba abajo. A la Unión Soviética, a la Unión Soviética, y eso después de que cuando de alguna manera cayó el régimen soviético se han desclasificado cantidad de papeles de Stalin, Stalin no quería bajo ningún momento, porque la política de Stalin a nivel general en todos los países era la política del Frente Popular. No querían destruir las democracias. Hicieron un Frente Popular. No querían hacer un Frente Popular, hicieron un Frente Popular en Francia, pero para preservar la democracia frente al fascismo. Hicieron un Frente Popular en España para preservar la democracia frente al fascismo. ¿Por qué te digo el fascismo? Quien sí quería cargarse las democracias europeas eran Hitler y Mussolini. Y aquí en España tuvimos la desgraciada situación de que gente muy mediocre militarmente, como Franco y como Mola, que solamente sabían quemar tribus africanas en la guerra del Rif, no saben hacer otra cosa. Perdona, eso es así. Franco era un mal militar. Entonces, el problema que tuvimos en España no fue la República. No nos calentemos la cabeza con eso. Yo sé que la gente que defendéis el franquismo, la gente que podáis defender el franquismo, la gente que podéis defender el franquismo, queréis decir que la República fue la que causó la guerra civil, pero no es así. Yo te leo una de las cosas y me dices si estás de acuerdo. Si lo defender el franquismo te ha referido a mí, Alfonso, me parece... He dicho genéricamente. Yo no soy genérico, soy Juan. Mira, yo te voy a leer un párrafo que el libro de Stanley Payne. Mira, Stanley Payne es como si hablamos de fútbol y hablábamos de Zamora, que era portero en los años 20. Eso está totalmente de pase. O sea, hablar de Stanley Payne no es un libro de valor ahora mismo. Este libro está totalmente, digamos, descatalogado intelectualmente. Esto no vale para nada. Entonces, es así. Eso es como cuando ahora la gente, todos los que no piensan igual que Podemos, son fascistas. Eso es una mentira muy habitual. Bueno, yo te voy a leer esto y tú me dices si es cierto o no es cierto. Dos de las prioridades comunistas para esta fase del Frente Popular, esa fase, la confiscación considerable de cantidades de tierras derechistas. Válgame Dios. Y el comienzo de la eliminación directa, entendemos lo que significa eliminación directa, ¿no?, de los grupos derechistas. Ya habían sido iniciadas por el gobierno. El 1 de julio el Grupo Parlamentario Comunista entregó a sus aliados del Frente Popular una propuesta legislativa para ordenar la detención de cualquiera que en el momento de la insurrección de 1934 hubiese ocupado una posición de poder del Lerroux para abajo. Quiero decirte que evidentemente ellos tenían como principio el objetivo de eso. Porque tú dices, simplificas, a la guerra a los golpistas. Vamos a ver, precisamente... No, déjame que me toque a mí. Los golpistas la apoyó Franco y Mussolini. A los golpistas no hubieran ganado la guerra si no hubieran tenido el apoyo bajo mano. ¿De la población? No, de la población también. ¿De la población de los aliados. Bueno, entonces no eran aliados. ¿De Francia? No, Francia precisamente el Partido Comunista francés no quería seguir, no le gustaba el derrotero que seguían, porque claro, allí las reglas estaban mucho más claras. Y ellos querían, digamos, defender una república. Vamos a ver, estás hablando precisamente... Estás hablando precisamente... Que a Franco le ayudaron
los Estados Unidos, le ayudó Francia, Pues le ayudó Italia, todo eso les ayudaron porque si no hubieran ganado la guerra. ¿Qué va? Mira, a Franco le ayudó no Estados Unidos. A Franco le ayudó gente de Estados Unidos que era muy de extrema derecha. Por ejemplo, a Franco le dieron cerca de 20.000 camionetas Ford y Ford era un filonazi. Ford era un filonazi. La Texaco, que estaba en manos de la familia que después subimos, que era la familia, los texanos, estos que fueron los dos presidentes, el Bush, la familia Bush, eran gente de extrema derecha y filofascista, y le dieron todo el combustible que quiso a Franco. O sea, Estados Unidos no apoyó al franquismo, porque en aquel momento estaba Roosevelt, y Roosevelt no quería que el fascismo ganara en España. Lo que pasa, ten en cuenta que en ese momento lo que tenía Estados Unidos era la simpatía que Rusia tenía por España. ¿Qué va? No. Mira, Rusia, la Unión Soviética... No. Es que os equivocáis radicalmente. Eso no está justificado históricamente, sino todo lo contrario. La política que quería Stalin para Francia y para España era la política de Frente Popular. ¿Pero qué era la política de Frente Popular? La política de Frente Popular era unir a la izquierda y a la gente de la burguesía progresista, tanto en Francia como en España, para impedir, que eso sí que él tenía miedo, para impedir que en España y en Francia pasara lo que pasó en Alemania, que llegó Hitler, y Hitler sí era su enemigo, o lo que llegó Mussolini. O lo que pasó con Stalin y Lenin también, que hubiera sido. Pero eso es otra época, eso no tiene nada que ver. Eso con la guerra de España no tiene nada que ver. De todas maneras, en la guerra civil española, Rusia sí tuvo bastante. Bueno, eso sí, por supuesto. Pero no al nivel que Alemania, ni al nivel que Alemania e Italia, ni mucho menos. No, de todas maneras... me quedaron temas fuera, pero... Aquí en Totana hubo una, digamos Juan, no sé, la escuela de polimotores que tuvo... Bueno, hubo... Te dejo 3 minutos para que me des, de alguna manera, brevemente, ¿cuál entiendes tú que fueron las causas de la Segunda República, lo que sucedió ahí? ¿Por qué eso de la Segunda República? Sí, pues, ¿por qué terminó? Y después a ti, después a ti. Creo que fue como empecé. La monarquía se deslegitimó a sí misma en el año 1923, al permitir y apoyar la dictadura de Primo de Rivera. La izquierda va creciendo. Perdón, ¿y cómo fracasó? Te quería preguntar, ¿cómo fracasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo fracasó ¿Por qué se fracasó la Segunda República? Bueno, entre otras cosas porque, a pesar de lo que diga Alfonso, entre ellos se peleaban, entre ellos se mataban. Perdón. Entre ellos había diferencias. Perdón. Después hablas tú, Alfonso, Juan. En las calles, las juventudes socialistas y los falangistas y todo eso iban por la calle a pistola en mano. El teniente Castillo organizaba a las juventudes socialistas militarmente. La falange tenía otros paramilitares iguales. Y matan al teniente Castillo los tradicionalistas. Y entonces se le ocurre a los otros, vamos a matar a Largo Caballero, a Calvo Sotelo. Y a Gil Robles, pero que... Y a Gil Robles no estaba pero ese se escapó porque le dieron el chip. Estaba en París. El chivatazo. Entonces el teniente Castillo y los dos guardaespaldas, el jefe de los guardaespaldas, Cuenca, de Indalecio Prieto, con el teniente Castillo se van, cogen una camioneta de la Guardia de Asalto, llegan a su casa, lo detiene el gas y yo tengo inmunidad parlamentaria. Bueno, véngase usted que ya se lo dirán. Y en la misma camioneta, en la calle Velázquez, el que iba detrás, Cuenca, le metió 2 tiros en la nuca. Y ahí se desencadena todo. Franco, que había jugado... No, en absoluto. El golpe de Estado... Espera, me falta medio minuto todavía de Juan. Entonces, Franco, que había estado contemporizando, el que realmente estaba organizando aquello era Mola. Y Sanjurjo. Sanjurjo estaba en Portugal. Sanjurjo era el que estaba, digamos, de alguna manera predestinado a ser el jefe del levantamiento. Franco estaba jugando a 2 barajas. Franco en realidad se definió, creo que el 15 o el 16. 2 o 3 días. Hasta entonces no estaba claro. Y entonces con las fuerzas de África, que encima las tiene en África, y a él lo apoyan, el centro y Sevilla, me parece que muy poco más. En Madrid estaba el gobierno de inmediato se va a Valencia cuando vio la cosa jodida, o sea que el gobierno tampoco crea que fue muy valiente. Y antes de irse, lo primero que hicieron fue las terceras reservas mundiales de oro, mandárselas a Rusia, a Stalin, para que las guardara. Y Stalin jamás las devolvió.
Ni tonto que fuera. Está, hombre, el cajero del Banco de España. 7.000 cajas de oro, 70 kilos cada una. Estamos hablando de muchas cajas de oro. Las terceras reservas mundiales de oro. Las reservas de plata, curiosamente, no llegan a Cartagena, se quedan en Murcia y ahí se venden y no se sabe muy claro cómo. Parece que a Francia, quién las cobró, cómo se cobraron, no se sabe. Yo creo que entre Rusia, un poco Francia y un poco México, tendría Hombre, mucho México, que hablar también. México se quedó con Evita, con el yate Evita cargado. Ese fue el que mandó Alfonso. Mira, minutos, Manuel, radicalmente la República fue un intento democrático y constitucional de modernizar este país, que este país estaba bastante poco modernizado. Es decir, como he dicho antes, la Iglesia era dueña prácticamente de todo, la aristocracia rural, que no la burguesía, la aristocracia rural era prácticamente dueña de todo, y los militares también eran prácticamente dueños de todo. Entonces, con todas las dificultades que eso significa, la República acometió la intención de modernizar este país. Le dio educación a los pobres por primera vez en toda la historia de este país. En los 50 siglos de historia de este país, la primera vez que se le dio educación pública y gratuita a los hijos de los trabajadores fue en la República. La primera vez que los trabajadores y las clases bajas pudieron ir a un médico sin que el médico los hablara y tener medicamentos fue durante la República. La primera vez que los niños fueron vacunados en este país fue durante la República. Es decir, la República hizo lo que cualquier demócrata hubiera hecho en ese momento. ¿Qué pasó? En Europa estaba el fascismo. Y vuelvo a repetir la palabra fascismo. Sí. Vuelvo a repetir la palabra fascismo. Con toda la Hitler era dueño de Alemania y Mussolini dueño de Italia. Franco, si no llega a ser por el apoyo de ese fascismo europeo, es decir, de Alemania e Italia, porque el golpe de Estado de Franco fue una chapuza total. Total. Porque solamente en Galicia, en Castilla la Nueva y prácticamente nada más, porque tú dices Sevilla no, Sevilla la cogieron Sevilla la cogieron los golpistas a golpe de pistola. De hecho, el hijo del general Burguete, que era el jefe de la base aérea de Sevilla, lo mataron precisamente. ¿Quién lo mató? Pues precisamente luego la persona que bombardeó total. Entonces, te pregunto una cosa, y perdóname, has citado varias veces, y yo no soy franquista, pero te voy a preguntar una cosa. Has de alguna manera citado varias veces a Franco diciendo lo mediocre o malo. Era mediocre, era un militar mediocre. Él sabía que... Espera, te pregunto una cosa. Algo tenía que tener de bueno, porque España fue el único país donde los comunistas no entraron. ¿En qué país de Europa entraron? Coño, ¿En Francia? En Francia se metieron. En Francia, ¿cuándo se metieron? Claro, en Francia hubo elecciones. ¿Entiendes? Y en algún momento los comunistas pues llegaron a tener casi el 50%. ¿Te parece poco? En Italia los comunistas, ¿cuándo se metieron? Tienen fuerza Nunca. Por supuesto, en Italia no se metieron. Vamos a ver. La fobia anticomunista no puede justificar el franquismo, porque el comunismo no era un peligro en España. Eso fue un invento. Fue un invento total. El problema, el miedo que tenían los franquistas, primero, era que los militares dejaran de tener privilegios, que la Iglesia dejara de tener privilegios y que la aristocracia agraria dejara de tener privilegios. Eso, con el tema del fascismo europeo, que lo vuelvo a repetir, consiguió cargarse la República. La República, sin Hitler y sin Mussolini, no se lo hubiera ganado, porque el golpe de Estado, lo vuelvo a repetir, el golpe de Estado de Franco fue un total fracaso. Las grandes ciudades, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Bilbao, la República Española, Madrid, Alfonso, a mi juicio, se la cargó Stalin. Eso que estás diciendo, eso no está justificado. Eso lo dice una persona como esta, que este es un personaje, que esto lo leen ya prácticamente 4 acólitos del franquismo, pero nada más. Punto de vista. Bueno, vamos, yo ya te he dicho que yo, primero, no creo en la existencia del franquismo como ideología política. Primero, Franco no es líder del golpe de Estado. Además, fue de los últimos que se sumó al golpe de Estado. Lo lideraron Mola y Sanjurjo. Y Sanjurjo a la cabeza. Bien. Yo solamente te diré que efectivamente, sanidad, yo entiendo
que ojalá no se hubiera destruido la República, te lo digo de verdad, Bueno, porque realmente era un ahí intento. estamos de acuerdo. Eso. Ahora, lo que yo entiendo es que los que se cargaron la República fue el Frente Popular. Fue el Frente Popular porque en ese momento, en esos meses que duró desde el febrero del 36 a julio, aquí de lo que se trataba es que si continuaba eso, acabábamos en una república socialista. Vamos a ver, tú sabes cuál. ¿Sabes? Mira, Joaquín, Joaquín, tú sabes tú. Joaquín, vamos a ver, tú sabes cuál fue el primer ayuntamiento ayuntamiento del Frente Popular en Totana, la composición. Claro. No, tú a ti eso no te importa, pero a mí sí. No, mira, vamos a ver. Quiero decir que yo no lo sé, pues sabrás tú de los mucho 17 más. concejales que había, porque eso sí lo tuvo claro la República, de los 17 concejales que había, todos eran del Partido Republicano Radical Socialista, que era de centro izquierda republicano. Pues bueno, sí. Mira, no había ni concejales del Partido Socialista, ni concejales del Partido Comunista, ni concejales de la CNT. ¿Por qué? Pues porque la gente del Frente Popular no eran tontos, sabía que había un golpe popular, un golpe militar planificado, y lo que no querían hacer bajo ningún concepto era despertar a las serpientes. Las serpientes iban a despertar de todas maneras, pero ellos fueron tan sumamente democráticos para decir: no, vamos a hacer en todos los sitios, en todos los ayuntamientos, sí, a no ser en sitios donde ya era... Como en mi turno, sí. Te lo digo porque yo lo que quiero insistir es que realmente esto es lo que quería, o sea, la guerra civil la quería la República. La estuvo buscando la República. Sabía que se estaba, digamos, gestando. Sabía que se estaba gestando. Porque creía que la podía ganar. Franco, porque eso hubiera sido... Franco que fue tirando serpentinas por pero ahí, ¿no? si Franco fue un peón en aquel entonces, en el momento... fue un peón, ¿no? No, hombre, peón. Vamos a ver, una torre, si quieres una torre. Pero bueno, que estáis dándole la vuelta a la historia. No, es que Franco, hasta los últimos días de la República, antes del 18 de julio, le escribió una carta a Azaña diciéndole que por este camino esto iba a acabar mal, algo por el estilo. Yo no te digo el texto en música. Y acabar mal, que además, íbamos a matar a... Que iba a haber un golpe de Estado. Entonces, acabar mal, cuando él amenazaba que íbamos a acabar mal, ¿qué significaba? ¿Qué significaba? 1 millón de muertos, en la guerra, cerca de 200.000 desaparecidos que aún no se sabe dónde están. Eso de los 200.000 desaparecidos... Que hubo cerca de 150.000 fusilados. Yo solamente te digo que tú mismo me has reconocido de que si no hubiera habido golpe... Mira, si queréis defender el franquismo, si queréis defender el franquismo, si queréis defender el franquismo... Para mí no existe el franquismo. No existió el franquismo, ¿no? 40 años de dictadura no existieron. No, sí. Un invento. Pero que te quiero decir que no... Por favor, yo quería hablar de la Segunda República, solamente sí, eso. por eso Y digo... tenía interés de que me dijeran ustedes, que son los que realmente saben, cuáles fueron las causas de la Segunda República y por qué pasó la Segunda República. Para mí, las causas... Espera, permítame, y ya termina. Al principio, algo sabría Manuel Azaña, algo sabría. Y él dijo, y dejó escrito en sus memorias, que Franco no se levantó contra la República, sino contra los que se habían adueñado de la República. Creo que Azaña sabía de eso más que nosotros, incluido más que Alfonso. Fíjate, por supuesto. Pues... Un minuto porque lo tuvo Juan, un minuto para ti, un minuto para ti, y terminamos. Vamos a ver. No hay de esa yo os admiro que después de lo que hemos sabido de lo que fue el franquismo, que sigáis defendiéndolo. Yo lo entiendo, porque tiene que haber gente pató, pero tiene que haber gente pató. Pero perdonad que os diga, la República fue un régimen democrático que el fascismo español, junto con la connivencia de militares corruptos, junto con la connivencia de la Iglesia que no sabía dónde estaba, que eso es una cosa que la Iglesia no se ha arrepentido nunca, del apoyo al fascismo, y con la connivencia de potencias fascistas internacionales, se cargaron la democracia, en la misma medida que Milán del Bosch y Tejero se querían cargar la democracia el 23 de febrero de 1981. Lo que pasa es que no lo consiguieron. Gracias, Alfonso. No entro al trapo. Yo, para mí, tengo la plena seguridad, el pleno convencimiento, lo cual no quiere decir que no esté abierto a otros elementos, de que si no hubiera, primero, que la República sabía que iba a haber un golpe de Estado. Claro. Se estaba fraguando. Y que ellos lo que estaban, digamos, organizando es una república
es de izquierda, pero exclusivamente de izquierda, y desde luego no iban a consentir que en ningún momento existiera, eliminando a la derecha, eliminando... Eso es una declaración de intención. No, en no, la no. realidad no es Tú esa. mismo me has reconocido de que si no hubiera habido golpe de Estado, esto hubiera acabado siendo una república socialista soviética. Hombre, no, esto hubiera sido una república socialista Soviética. si la república hubiera ganado la guerra. No. Pero la república no ganó la guerra. No, pero hubiera sido... Pero en el 36 Menos no. mal. No. En el 36 no. Pero bueno, si son tus palabras Señores, textuales, Alfonso. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada. Gracias, Juan. Gracias, Alfonso. Gracias, Joaquín. Y te prometo que me voy a leer. ¿Cuál es el Joder, otro? habéis Habéis estado 3 contra 1. Y, Tres, no. y yo me he defendido como... No, no, mentira. Bueno, me he defendido bien, vamos. No te has defendido. No. Pero ¿cuál es el otro? ¿Cómo se llama el otro historiador que vosotros... sí, hay muchos. No, Perdón, déjeme despedir el Ginés programa, Rosa me lo... por favor, Joaquín. Paul Preston. Joaquín, Presto, déjame que me voy a leer el libro. Ya va, déjeme despedir el programa. Bien, perdón. Que somos, a pesar de que somos republicanos y nacionalistas, somos gente civilizada, por favor. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado lo comentado vehementemente por nuestros tertulianos. Siempre son así. La realidad, lo que pasa es que la realidad política e histórica de España hace que uno se ponga vehemente discutiendo. Espero que el programa haya sido de su agrado y de su interés, y los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias. Bueno, 3